Bendiciones, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder llegar a su vida, poder llegar a donde quiera que usted se encuentre, a través de su dispositivo, a través de su computador, a través de este canal que ha sido diseñado con el propósito de bendecir, de edificar y de que podamos crecer espiritualmente. Y cada tema que tratamos aquí, cada el video que subimos es con ese propósito, de que usted sea bendecido y que podamos seguir creciendo. Hoy yo quiero hablar de un tema que es interesante, yo lo encuentro interesante, es un tema que no se trata mucho realmente en las iglesias, es un tema que simplemente se acepta, la gente lo asume, la gente tiene creencias, pero no sabe de dónde vienen, la gente adopta normas o enseñanzas, pero no pregunta, no cuestiona muchas veces. En la religión no es muy dado el cuestionar a veces algunas enseñanzas o algunas prácticas que se llevan a cabo por tradición o por enseñanzas que vienen de generación en generación. Yo quiero hablar de los dogmas en el día de hoy. Quizá el tema de los dogmas debería estar unido a las normas y a las doctrinas, porque van de la mano tanto las doctrinas que se llevan a cabo en las iglesias como las normas, pero el dogma tiene una característica muy especial, muy diferente, porque cuando se define el dogma se define como algo que se tiene por cierto, es como un principio innegable de alguna forma. Eso es el dogma, algo que se asume independientemente de que se pueda corroborar de alguna manera con datos o pruebas fehacientes. Y mucha gente pues entiende que tiene que obedecer las autoridades de la iglesia, que tiene que obedecer el credo de la iglesia, pero cuando uno escudriña las escrituras, cuando escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta que el fundador de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, quien funda la iglesia y que es edificada sobre el fundamento de Cristo por los apóstoles, y que durante los primeros 100 años de la iglesia, que es lo que se llama la iglesia apostólica, durante la vida de los apóstoles que caminaron con Jesús, esta iglesia no se basaba en dogmas, se basaba en doctrina, en una doctrina que Cristo enseñó en el evangelio, que el apóstol Pablo decía que si alguien, algún ángel del cielo o una persona o él mismo predicaba otro evangelio diferente, sea anatema. ¿Y por qué nosotros hablamos de esto? Porque las normas y los dogmas de la iglesia fueron llegando con el tiempo, a través del crecimiento, a través del avance, pero también a través de discusiones que se daban por teólogos, filósofos de los primeros siglos en cuanto a la iglesia se refiere. Si queremos remontarnos al año 170, por ejemplo, vamos a ver dónde surge uno de los primeros dogmas de la iglesia, que es el dogma de la Trinidad. Cuando yo hablo de dogmas, no quiero que usted vaya a malinterpretar lo que digo. No todos los dogmas son malos. Hay dogmas que se pueden aceptar y que la Biblia lo puede corroborar. Hay otros que no se pueden corroborar con la Biblia o que la Biblia lo enseña de una manera diferente a cómo se ha dogmatizado en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de dogmas, no estamos hablando de las ordenanzas, no estamos hablando de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Hay gente que confunde las doctrinas fundamentales de la iglesia con los dogmas. Yo he escuchado personas hablar de doctrina fundamental en cuanto a dogma cuando no es así. ¿Y por qué digo que se confunde? Porque el dogma es algo que se acepta, la doctrina es algo que forma y que es para darnos formación integral como creyentes y que son mandatos para obedecer. Los dogmas no son necesariamente aceptados por todo el mundo. Y eso no significa que por usted no aceptar un dogma se vaya a perder. Usted se pierde por no obedecer a Dios, por no servir a Dios, por no recibir el Espíritu de Dios. Los dogmas son fundamentados en el liderazgo de la iglesia que establece las normas y la normativa para dirigir la congregación. En cuanto al credo, en cuanto a las creencias, y eso viene ya desde aquellos años, de los primeros años de la iglesia, y a eso me refiero. Entonces, uno de los primeros dogmas que usted va a conocer es el dogma de la Trinidad, que se basa en que Dios es uno y a la vez
tiene tres personalidades distintas que están compuestos de la misma sustancia y que crean un solo ser, o que de alguna manera son la plenitud de ese solo ser. Por ahí va lo que es el dogma de la Trinidad. ¿Cuál es el problema en el caso del dogma de la Trinidad? Que a nivel bíblico la Biblia enseña a un Dios que es una unidad o unicidad. Hay gente que critica esto, hay gente que enfrenta al que enseña lo que la Biblia dice. Es un término muy judío, porque los judíos tienen diferencia con los cristianos, porque ellos dicen que el cristiano es politeísta, porque el cristiano cree en una Trinidad de Dios y ellos creen en una unidad de Dios, en la unicidad de Dios. Está bien, en el caso de los judíos, ellos no aceptan al Mesías. La mayoría de los judíos ortodoxos, por ejemplo, no aceptan que Jesús era el Mesías. Y muchos dicen que era un impostor, otros que era un maestro, pero no que era el Mesías, porque ellos entienden que habían algunas profecías mesiánicas como la del rey Mesías que no se cumplieron porque Jesús no vino como rey en esa venida, sino como cordero a sacrificarse por nuestros pecados. La Biblia muestra y enseña que hay una segunda venida donde Cristo viene a reinar. Y ese es el complemento profético que los judíos quizás no entienden o no tienen la revelación espiritual para aceptarlo. Pero ese es otro tema. Estamos hablando del dogma. Entonces, cuando hablamos del dogma de la Trinidad, fue este dogma propuesto por Teófilo en el año 170 después de Cristo. Ya para el 325 después de Cristo, 381 en el concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, en estos primeros concilios que la iglesia y el liderazgo de la iglesia se reunió, pues ya se estableció el dogma de la Trinidad como parte del credo o de las doctrinas fundamentales de la iglesia en ese momento. Entonces nos damos cuenta que en la iglesia del primer siglo no se hablaba de la Trinidad en el sentido como se expresa este dogma. ¿Por qué viene el dogma a fundamentarse en la iglesia? Porque había una discusión con otros que hablaban de la unicidad, de la unidad de Dios, de una sola persona, y diferían de lo que hablaban de las tres personalidades y un Dios solamente. Entonces, esa discusión crea que se establezca el dogma como algo aceptado por todos sin discusión alguna. Entonces, cuando se establece como dogma en la iglesia, se establece como una verdad que nadie puede refutar. Esto da origen a otros dogmas más adelante. Ya para el 431, en otro concilio en Efeso, entonces nos encontramos con los dogmas marianos o los dogmas de la Virgen María, y allí se habla en el 431 que María es la Madre de Dios, y esto se establece como un dogma. La gente habla de que estos dogmas son de la Iglesia Católica, pero en el 431 no había iglesia evangélica, no había iglesia pentecostal, no había iglesia bautista. En el 431 después de Cristo ni siquiera todavía había surgido el papado que surge más adelante en el siglo VII, a finales del siglo VI. Entonces nos damos cuenta que con el papado es que viene entonces el problema en la iglesia, que durante 1000 años se secuestran las escrituras y luego ya la reforma protestante a partir del siglo XIV, siglo XV, entonces viene esa apertura que culmina en el siglo XVI, siglo XVII con el surgimiento de las tantas denominaciones cristianas que conocemos hoy en día, con el protestantismo, con el movimiento luterano, los calvinistas y todo lo demás que se fue dando en aquellos siglos. Pero a partir del siglo IV se empezaron a establecer otros dogmas, los dogmas sobre María como Madre de Dios, la virginidad perpetua de María, la Inmaculada Concepción, María, la Madre de Dios, la asunción de María al cielo. Y esto no hay forma alguna de que se pueda comprobar a nivel bíblico. María no es la Madre de Dios. La Biblia enseña que María dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios, como hombre, que no fue engendrado por hombre, sino por disposición, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el santo ser que lleva a ella dice que será llamado Hijo del Altísimo, no hijo de la de abajo, no hijo de la mujer ni del hombre. La mujer y el hombre es lo mismo en el sentido espiritual. No hay una diferencia entre mujer y hombre. Son dos almas que se salvan o se pierden. Entonces, si no es hijo de hombre, no puede ser hijo de mujer. Sería lo mismo. Entonces, hay una mala interpretación en este caso. Y estos dogmas se aceptan en la iglesia y no se refutan, no se discuten. Entonces, el problema del dogma es que puede ser bueno como puede ser malo.
Pero el problema mayor es que los feligreses, los miembros de las congregaciones, lo tienen que aceptar y no pueden discutirlo. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo. Porque la revelación bíblica viene de Dios. Porque la palabra tiene una revelación profunda a nivel espiritual. Y porque algunos hermanos en el siglo tercero, en el siglo primero, en el siglo segundo, hayan tenido una revelación y hayan establecido de alguna manera una enseñanza dogmática, no significa que esto sea así. Porque necesitamos la confirmación de Dios. Y esa confirmación está en la Biblia, está en la palabra y está en la revelación espiritual. Pero el fundamento del creyente es la palabra, es las escrituras. Nuestra doctrina se fundamenta en las escrituras, no en dogmas. Si las enseñanzas y la doctrina se estableciera en dogmas simplemente, nosotros estaríamos muy débiles para poder vivir el evangelio a nivel espiritual. Está fundamentado ya en las sagradas escrituras. ¿Quién dirige la iglesia? ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Los principales ministerios de la iglesia. ¿Cuál es la creencia que debe de tener un hijo de Dios, un nuevo creyente, una nueva criatura? ¿Cómo debemos de santificarnos y vivir el evangelio? Y compartir este evangelio. Entonces esto no se trata de un dogma, sino de una enseñanza que forma al hombre a través de la doctrina que se da a través de las escrituras. El dogma es algo que se establece para que la gente no tenga una discusión sobre temas que pueden ser discutidos en algún momento. Porque a veces hay misterios bíblicos que el hombre quiere expresar o enseñar cuando no tiene el conocimiento. Y yo hablo de la Trinidad en esa parte, que el hombre quiere enseñar un misterio que no tiene la revelación para enseñarlo. Que simplemente tenemos que abocarnos a lo que la Biblia dice, que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y punto. Que se manifestó en el Hijo, que es la manifestación del Dios invisible, que el Espíritu Santo es el que está en nosotros, como el Dios que viene a habitar en su templo, que somos nosotros, y que esa manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son parte del propósito y el plan perfecto de Dios en un único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, el Dios de toda la creación. Entonces no podemos de ninguna manera contradecir lo que la Biblia dice. Hay un solo Dios, no hay más. Entonces, la creencia de un solo Dios fue lo que dividió al pueblo judío de todas las demás naciones. Las naciones eran politeístas y ahí están todas las creencias y la idolatría que surge del politeísmo en la mayoría de las creencias que habían en las demás religiones que se practicaban y en todo el mundo. El pueblo judío se distancia de todas las demás naciones porque tiene un solo Dios. Y un Dios que es personal, un Dios que se revela al hombre, un Dios que se manifiesta al hombre. Y a través del pueblo judío, del pueblo hebreo, podemos ver esa manifestación, ese acercamiento de ese Dios. Además del depósito del Espíritu Santo que nos da una capacidad de conocerlo y de entrar nosotros también a ese mundo espiritual para ver cosas y entenderlas. Entonces el dogma no deja que esto suceda, porque muchas veces el dogma ciega a la gente para ver la verdad, independientemente de cuál sea el dogma. Por eso usted ve mucha gente que le hacen procesión a María, que son idólatras, que llevan presentes a los altares, a los lugares altos, que hacen promesas, que creen en el ídolo, que le prenden una luz, un velón, que le llevan sacrificio. Y es un dogma lo que fundamenta esto, no una enseñanza bíblica. Entonces, a nosotros los creyentes cristianos evangélicos, por ejemplo, nos distanciamos de ciertas creencias muchas veces, pero adoptamos otras. Y entonces ahí es donde viene el problema, ¿de dónde adoptamos las enseñanzas? ¿De dónde vienen esas creencias que tenemos? ¿De dónde viene el credo que nosotros profesamos? ¿Viene de la tradición religiosa a través de los años? ¿Viene de las enseñanzas que venimos adoptando por los líderes y los maestros que vienen enseñándonos? ¿Vienen desde los concilios de los primeros siglos de la iglesia? ¿O nosotros tenemos la palabra que nos ha dado el Señor a través de las escrituras reveladas por el Espíritu Santo? Estamos llamados a vivir en obediencia a la palabra, en aceptar lo que la Biblia establece. Pero no podemos tergiversar las escrituras para someter a la gente a obedecernos sin cuestionar, sin tener un pensamiento crítico, sin evaluar lo que estamos enseñando.
Bíblicamente estamos llamados a ser seres racionales en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra doctrina, porque hay falsas doctrinas, hay falsos evangelios, hay falsos maestros, hay doctrinas de demonios que prohíben cosas, dice la Biblia. Prohíben casarse, prohíben darse en casamiento, prohíben comer alimentos. Y todo esto son normas y doctrinas de demonios. Y tanto las normas como las doctrinas, como los dogmas, tienen que pasar por una evaluación espiritual. No podemos dejarnos engañar. Los evangélicos, por ejemplo, y los católicos romanos tenemos muchas cosas en común. Tenemos el dogma de la Trinidad, tenemos la naturaleza de Dios, tenemos la revelación de Dios, el fundamento de las Escrituras, el Salvador Jesucristo, tenemos la salvación por el por la confesión y por el sacrificio de Cristo. Hay muchas cosas que tenemos en común que no podemos criticar y que bíblicamente podemos aceptar, pero hay otras que no y se convierten en dogmas. Entonces los que aceptan los dogmas se someten a obedecer palabra de hombre y no de Dios muchas veces. La palabra de Dios no son simples dogmas, son verdades que las aceptamos, pero Dios siempre nos las revela y nos las muestra en las Escrituras. La iglesia tiene la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. ¿Cuál era el problema de la Edad Media, de aquella edad oscura, de aquellos 1000 años aproximadamente que se tardó desde la corrupción de la iglesia hasta la reforma protestante, desde el siglo IV, siglo VI hasta el siglo V, hasta el siglo XV, siglo XVI? Que en ese periodo los líderes tenían la Biblia, la palabra secuestrada. Y además de que era costoso poder comprar una Biblia y que esto cambió con la invención de la imprenta por Gutenberg a partir del siglo XIV, había un problema porque los clérigos, los líderes de la iglesia, los obispos, los ministros, decían que la gente no podía interpretar las escrituras, que solamente eran ellos que podían. Y en parte hay malas interpretaciones por gente indoctos que no son preparados, que no estudian. Y eso lo vemos y vemos muchos errores en la iglesia cristiana, evangélica, de cualquier denominación que sea. Pero son errores no de la Biblia, sino de los intérpretes o de lo que supuestamente quieren enseñar o predicar. Yo estoy de acuerdo que hay que prepararse, que hay que estudiar, que hay que tener cierta responsabilidad para enseñar o predicar la palabra. Pero no estoy de acuerdo con que se secuestre las escrituras porque no todo el mundo tenga la preparación. Lo que hay es que preparar a la gente. Entonces se tenía secuestradas las escrituras. Y todo lo que le enseñaban a la gente tenía que aceptarlo. Y esos dogmas fueron aceptados durante más de 1000 años. Todos los dogmas de la iglesia. Hasta que la iglesia despierta. Y con la reforma protestante, con el inicio de esa división de la iglesia ya de manera profunda, y con el surgimiento de otros movimientos, creencias, con la propagación de la Biblia después de la invención de la imprenta y las traducciones que surgieron al inglés, al alemán y a otros idiomas que fueron expandiendo la palabra por todas partes. No había forma de parar lo que ya Dios se había propuesto en la eternidad, que la palabra tiene que correr, tiene que llegar a todas partes y que tiene que ser predicado el evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces llegaría el fin. Nosotros tenemos el evangelio y tenemos que agradecer a Dios y a los grandes hombres de Dios que permitieron que la Biblia, la palabra, llegara a nuestras manos. En este mes de septiembre se está celebrando el mes de la Biblia aquí en República Dominicana. El 27 de septiembre se celebra el Día de la Biblia. Y qué bueno, somos el primer país del mundo, el único país del mundo con una Biblia en su escudo en el centro de su bandera y el primer país del mundo que tiene una ley para celebrar el Día de la Biblia. Es una gran bendición nuestra nación, porque exaltamos y resaltamos el valor de las escrituras de la palabra de Dios. Y yo creo que eso es importante.
que entendamos el valor de la palabra y su interpretación correcta. Hay que aprender la ciencia hermenéutica e interpretar las escrituras de una manera correcta, por salud espiritual nuestra, pero también de los que nos escuchan, para salvación de aquellos que oyen las escrituras, la palabra a través de nosotros. Tenemos que despertar, iglesia. No podemos abrazar todas las enseñanzas que nos den. No podemos aceptar todas las normas o dogmas doctrinales que quieren implantarnos como algo que tenemos que obedecerlo y creerlo sin ningún tipo de discusión. Yo no creo en eso. Yo creo en la obediencia a Dios y a la palabra de Dios. Yo creo en obedecer los líderes, respetarlos y aceptar que son nuestros líderes y que dirigen nuestros ministerios o congregaciones. Pero también yo creo que la autoridad suprema la tiene el poder del Espíritu de Dios y su palabra. Y que la palabra de Dios está por encima de lo que cualquier hombre pueda decir. Cuando el hombre no enseña conforme a la palabra, puede ser cuestionado. Jesús mismo hablando decía, la doctrina que yo le he dado no es mía. Esta doctrina es de mi Padre. La doctrina que yo le enseño no es mía. Jesús no hablaba por su propia cuenta. Él decía, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, habla y dice lo que el que lo envió lo mandó a decir. Entonces la gloria de Dios se manifiesta cuando usted establece lo que Dios dice, su palabra, cuando usted enseña lo que Dios dice. Hoy en día las ordenanzas de la iglesia no se enseñan en las diferentes congregaciones evangélicas pentecostales. Da tristeza y pena que en una gran cantidad de las iglesias evangélicas pentecostales cristianas no se enseña a celebrar la cena de conmemoración del sacrificio de Cristo, cuando esta es una de las ordenanzas más importantes de la Biblia. El bautismo está enseñándose de manera errónea y a la gente no se le bautiza por una serie de normas que tienen las iglesias, pero no por una doctrina bíblica. Entonces tenemos que revisar y reformar nuestras iglesias, nuestras congregaciones, para ver lo que estamos haciendo. Se le está dando más importancia a temas que no lo tienen en muchísimos lugares. Tenemos que enfocarnos en el crecimiento de la iglesia. Hay lugares donde no se quiere aceptar los ministerios que Dios estableció para el crecimiento de la iglesia. ¿Y cómo puede crecer la iglesia en una congregación donde se dice que no hay maestros, que ya no hay pastores o que ya no hay profetas o apóstoles, porque ya esos ministerios no están en uso? ¿Cuándo la Biblia ha dicho que esos ministerios cesaron? La Biblia dice que cesarán en futuro, cuando se cumpla todo el propósito, cuando ya la iglesia no tenga ninguna razón de ser aquí en la tierra porque hayamos sido transformados, entonces no habrá esos ministerios. Pero mientras esté la iglesia en la tierra, la profecía, el apostolado, los maestros, los pastores, los evangelistas están en función porque es la manera de que se edifica la iglesia, de que la iglesia crece espiritualmente y recibe la doctrina sana y no adulterada. Hay muchos falsos, sí, Jesús lo profetizó. Vendrán falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Está ahí en la Biblia. Y lo estamos viendo hoy en día. Pero hay que diferenciarlo. ¿Cómo? Conociendo la verdad que está en las Escrituras. No aceptando simplemente dogmas y normas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos que abrir los ojos y pedirle a Dios que nos dé la revelación espiritual y que podamos tener revelación de las Escrituras con el poder del Espíritu Santo. Esa revelación que nos llevará a crecer. Yo no quiero que usted entre en contradicción interna con el tema que hemos tratado. Cuando hablamos de dogmas, no significa que todos los dogmas sean malos. No significa que no haya dogmas o normas que no haya que obedecer o recibir en las iglesias. Hay normas que no son gravosas y que ayudan al buen funcionamiento de la iglesia. Pero yo no puedo decir que es un mandato de la iglesia algo que la Biblia no dice. Si la Biblia me dice a mí cuáles son las ordenanzas de la iglesia, el bautismo y la cena de conmemoración, yo no puedo inventarme otra. Si la Biblia dice que la misión de la iglesia es predicar el evangelio y la gran comisión es enseñar a la gente a guardar el evangelio y la doctrina, yo no puedo enseñar otra cosa. Si la Biblia dice que el liderazgo de la iglesia está repartido en 5 principales ministerios, pastor, evangelista, profeta, maestros y apóstoles, yo no puedo decir que no están en función o que es otra la visión que Dios me dio, porque esa no es la visión bíblica. La visión bíblica está muy clara.
Entonces, hay gente con visión de su propio corazón, pero no porque Dios le haya revelado, enseñando cosas que no es lo que la Biblia enseña. Y yo espero que usted pueda identificar esto para bien suyo, para bien de los que lo escuchen. ¿Qué es una norma? ¿Qué es un dogma? ¿Qué es una doctrina? ¿Qué es una sana doctrina? ¿Qué es una norma aceptable en la iglesia y cuál no lo es? ¿Qué es un dogma que podemos aceptar y no es gravoso para nuestra sanidad y nuestra vida espiritual? Pero cuáles pueden desviarnos, llevarnos a la idolatría, llevarnos a la falsedad o al error. Tenemos que distinguirlo. Hay mucha gente errada en muchísimas religiones. Millones, cientos de millones de personas adorando ídolos por dogmas, diciendo que María es la madre de Dios, por ejemplo, sin querer que llevarlo a usted a enardecerse porque usted sea de esa religión, sino a que abra los ojos, porque yo fui mariano, yo practicaba la idolatría, yo sé de lo que estoy hablando. Por mucho tiempo estuve engañado y no conocí a Dios nunca y no viví la vida espiritual nunca. Hoy puedo decir que el Señor ha tenido misericordia de mí. Y esos dogmas que antes yo aceptaba y lo tenía en mi credo, ahora no lo tengo, porque abrí los ojos espirituales. El Señor me abrió los ojos espirituales para poder entender y ver las cosas como son y no como los falsos lo enseñan, o como aquellos que se dejan engañar o que son guiados por el enemigo de las almas. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para que nos alumbre la luz de Cristo y el conocimiento de la verdad. Soy su hermano pastor Víctor Almanzar y para mí siempre es un placer compartir con ustedes a través de este canal, a través de este medio. Quiero invitarte a que participe con nosotros el próximo 5 de octubre a nuestro seminario Las Dimensiones Eternas. Para profundizar, vamos a hablar del tiempo, el espacio, más allá del tiempo y el espacio. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de música, vamos a hablar de dimensiones espirituales, vamos a masificar el conocimiento. Vamos a hablar de profundidades bíblicas, todo a la luz de la Biblia. Cómo nosotros podemos entrar a otras dimensiones, conocer las dimensiones de Dios. Esto lo vamos a hablar en el seminario Las Dimensiones Eternas, más allá del tiempo y del espacio. Cómo se crean las cosas en el tiempo de Dios. ¿Por qué la multidimensionalidad en el tiempo, en el espacio y en nuestro ser? Vamos a hablar de muchísimas cosas muy interesantes que usted no se puede perder. 5 de octubre, sábado, a partir de las 4 de la tarde, comuníquese al 809-614-9482. Ahí le van a dar toda la información para que separe su cupo y luego no se lamente como muchos que no pueden entrar y luego me dicen, pastor, tiene que dar el seminario de nuevo. A veces no podemos, entonces aproveche el 5 de octubre. Para los que me han estado llamando para la Escuela de Inteligencia Espiritual, ya las inscripciones se cerraron y empezamos en enero. Ya las clases empezaron y por lo tanto ya no hay más cupo. Pero usted puede quedarse ahí pendiente y en enero, si Dios lo permite, diciembre, enero, tendremos nuevas inscripciones porque la matrícula está muy cargada. A Dios la gloria que podemos llevar un grano de arena a través de nuestro ministerio para seguir creciendo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y todos podamos seguir avanzando en el conocimiento de la palabra y de nuestro Señor. Nos reencontraremos en una próxima. Bendiciones para usted, su familia y su ministerio. Hasta la próxima.